Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2024. Arrancamos. Arrancamos hoy de nuevo hablando de Teresa Rivera, que esta mañana ha comparecido en el Congreso para informar de sus competencias sobre la DANA. Teresa Rivera es actualidad porque el Partido Popular Europeo ha señalado que votará afirmativamente a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea. No olvidemos que el Partido Popular Español quiso convertir la caída de Teresa Rivera en su principal reto político. En la Eurocámara viene siendo habitual que socialdemócratas, conservadores y liberales unan sus votos para elegir a la Comisión Europea. Así es, lo que se viene llamando el gran consenso europeo. El problema es que los socialdemócratas habían anunciado su voto en contra del comisario de ultraderecha nombrado por Giorgia Meloni. Pero eso ha cambiado ya porque ahora los socialdemócratas están dispuestos a votar al italiano Raffaele Fitto, candidato a comisario de la ultraderecha, para que el PP vote a favor de Teresa Rivera. Pedro Sánchez, desde Río de Janeiro, donde participa en la cumbre del G20, lo ha explicado como ha podido. Es que es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va, y el gobierno de Hungría, y el gobierno de España, y el gobierno de Portugal, y el gobierno de Francia, y el gobierno de Alemania. Eso es así. Los portavoces del Gobierno y del PSOE en el Congreso, Pilar Alegría y Patxi López, han criticado al PP. El señor Feijóo lo que está haciendo es poner en riesgo lo que ha sido la construcción europea desde sus orígenes. La Unión Europea se ha construido por el entendimiento, por el pacto entre derechas e izquierdas, entre conservadores y socialdemócratas. Porque lo que están haciendo es zarandear el verdadero corazón de Europa. La estabilidad de sus instituciones, algo que, por supuesto, hasta ahora no había pasado nunca. Hasta ahora no había pasado nunca. Por favor, responsabilidad. Y por si no quedaba claro que el PP quiere culpar a la ministra Teresa Rivera para proteger a Carlos Mazón, hoy ha quedado más claro que nunca en el Congreso. Responsable de que el Gobierno, es decir, usted, no informase a nadie durante las 2 horas y media más críticas de la historia reciente del pueblo valenciano. Responsable de no declarar la situación 3 cuando la presa de Forata estuvo a punto de reventar. Usted, señora Rivera, demostró que era ajena a todo lo que estaba pasando en esos momentos en Valencia. Seamos serios, porque si consideran que es dogmatismo climático, si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad. Justo hace unos momentos, el Partido Popular Europeo, a través de su líder Manfred Weber, ha confirmado que votará el ejecutivo de von der Leyen con Teresa Rivera incluida, lo que quiere decir que el cambio de cromos ha funcionado y los socialistas también votarán al candidato ultraderechista de Giorgia Meloni. De los pactos de la gran coalición en Bruselas, nos vamos ahora a Valencia. El Salto publica hoy en exclusiva que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha adjudicado a dedo 4,5 millones en obras de la DANA a una constructora investigada por pagos al cuñado de Rita Barberá. La empresa se llama Ocide y está siendo investigada dentro del caso Azud por pagos de naturaleza ilícita al abogado José María Corbín a cambio de contratos en el Ayuntamiento de Valencia bajo la alcaldía de la fallecida Rita Barberá. Esto se une a que otro contrato de la DANA ha sido adjudicado a la empresa en la que trabajaba el jefe de gabinete de Carlos Mazón. En este caso se trata de un contrato de 290.000 euros con STV Gestión Sociedad Limitada, empresa en la que José Manuel Cuenca, mano derecha de Mazón, fue también responsable de relaciones institucionales. El ministro Marlaska se ha referido a ello en la última sesión de control al gobierno en el Senado. Pero ¿sabe quiénes utilizan realmente, y se lo tengo que decir por su intervención, una tragedia? Ustedes con ese contrato de emergencia de casi 4 millones de euros con una empresa relacionada con Gürtel, con un contrato de más de 200.000 euros con una empresa del jefe de gabinete del señor Mazón. Eso sí que es utilizar una tragedia. La presidenta de los socialistas valencianos y también ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, considera que Mazón ha perdido la confianza del pueblo. Y al mando sigue estando Mazón, y es que no puede estar al mando ni en la reconstrucción ni en nada, porque los valencianos ya no confían en él. De la DANA pasamos a otro melón que tiene el gobierno encima de la mesa, Mufase. Si el lunes el Ministerio de Sanidad publicaba un informe que veía razonable y viable dejar caer a la mutua privada de los funcionarios, el Ministerio de Función Pública no lo ve de la misma manera. Sanidad, en manos de Mónica García de Sumar, ha defendido la migración de 1,5 millones de funcionarios de Muface a la sanidad pública.
Este proceso sería progresivo y el dinero que se destina a las aseguradoras privadas iría a la pública. Por el contrario, el ministro Óscar López del PSOE está dispuesto a aumentar un 40% las primas que exigen las aseguradoras para seguir dando cobertura sanitaria a los funcionarios. Es necesario recordar que Muface funciona desde los años 70, cuando el franquismo creó la mutualidad privada para dar cobertura a los funcionarios del Estado. En los años 80 se podría haber acabado con esta anomalía, pero el PSOE se ha negado insistentemente a derivar a estos funcionarios a la sanidad pública. De Muface vamos ahora a la carrera de San Jerónimo, porque se ha registrado en el Congreso la ley de memoria trans propuesta por la Plataforma Trans, entidad que agrupa a las organizaciones de personas trans de todo el Estado español. La ley de memoria trans cuenta con la firma de Podemos, Sumar, Esquerra Republicana, BNG y Bildu, y la portavoz de la Plataforma Trans ha manifestado que el PSOE, PNV y Coalición Canaria votarán a favor de su trámite parlamentario. La ley tiene como objetivo dignificar a las personas trans y LGTBI que sufrieron la dictadura franquista en forma de torturas, encarcelamiento o destierro. Para las mujeres trans que nacieron bajo la dictadura o el tardo franquismo, se contempla una pensión al nivel de las pensiones mínimas no contributivas para reparar también de forma material la condena a la exclusión del mercado laboral de la que fueron víctimas. La proposición de ley contempla también la creación de lugares de memoria LGTBI y la digitalización del archivo histórico del movimiento trans y LGTBI, que es uno de los más extensos de Europa. Marc Ambroye es la portavoz de la Plataforma Trans e impulsora de esta ley. Con esta ley lo que queremos es reparar el daño que se ha hecho a un colectivo solamente por el único delito de amar o de ser diferente, que ha sufrido cárceles, que ha sufrido torturas, que ha sufrido destierro y ha sufrido algo muy importante, maltrato psiquiátrico, pero al mismo tiempo la negación de acceso a derechos fundamentales. Cambiamos ahora de tema, y es que en Sumar hay malestar con el Partido Socialista porque los mismos han votado en el Congreso en contra de los impuestos que previamente se habían pactado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Así, los socialistas en la Comisión de Hacienda del lunes votaron en contra de los impuestos a las popularmente conocidas como SOCIMIs, que no son más que grupos de inversión inmobiliarios a los que se conocen muchas veces como fondos buitre. Los socialistas han dejado tirados a Sumar también en el impuesto a los seguros privados. Y así, con este caos fiscal, el Gobierno se enfrenta a la votación definitiva que tendrá lugar mañana jueves. A pesar del revés en Sumar, son gente esperanzada. Nosotras seguimos trabajando en un paquete fiscal basado en la idea de que aporten más los que más tienen. Por eso, algunas de las enmiendas que mantenemos vivas y llevaremos al Pleno del jueves son el IVA del 21% de los alquileres turísticos, el nuevo impuesto a los bienes de lujo, la supresión del régimen particular fiscal de las SOCIMIs, entre otras. Vamos a seguir trabajando, no tengan ninguna duda, insisto, hasta el último minuto. El PSOE, que ha pactado mantener el impuesto a las energéticas y a los bancos con Esquerra Republicana, Bildu y BNG, a la vez que ha prometido a Junts y PNV eliminarlos, ha salido a intentar calmar las aguas. Pilar Alegría, María Jesús Montero y Patxi López, los tres al unísono han salido a repetir el argumentario de emergencia. En primer lugar, confianza en la negociación. Confianza en las negociaciones. Sabéis perfectamente que hasta el jueves no se hace la votación final y, por tanto, hasta ese momento estamos trabajando. Porque me parece muy compatible que pueda haber un impuesto a las energéticas, excepto aquellas que utilizan también sus beneficios para invertir en descarbonización. La izquierda soberanista de Bildu y Esquerra Republicana no tiene pensado cambiar su voto. Hemos dado la palabra, pues nosotros votaremos el jueves afirmativamente y confiamos y esperamos en que quienes votaron en el 2022, viendo que los beneficios han sido todavía mayores de la banca y de las energéticas, pues sigan manteniendo su apoyo. Nosotros lo que intentamos es que las energéticas y la banca aporten más en estos tiempos que corren. La derecha catalana no está de acuerdo. Por su parte, Podemos también avisa. Por nuestra parte, lo que sí tenemos claro es que sin esa garantía efectiva de que Junts y PNV van a votar a favor de que se recupere el impuesto a las energéticas que ayer se eliminó, pues el Gobierno ahora mismo no puede contar con los votos y con las diputadas de Podemos. Y, por supuesto, la patronal bancaria y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales no quieren la prórroga del impuesto a los bancos y a las multinacionales energéticas. Y este impuesto lo que trae es un señalamiento a un sector que lo que hace es trabajar en su día a día para ayudar y para empujar e impulsar el progreso de las familias y de las empresas de este país. Lo que sí tengo que decir es que para el mundo empresarial lo que esto genera es inseguridad. O sea, inseguridad porque no sabemos muy bien dónde estamos y a nosotros nos gusta saber en qué partido jugamos y con qué reglas.
Nos vamos ahora a Estados Unidos. Si en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, la administración de Biden ahora ha reconocido a González Urrutia como presidente electo. El adjetivo que acompaña a la palabra presidente es muy importante porque es lenguaje diplomático, pero a efectos prácticos no quiere decir nada. Estados Unidos toma esta decisión a ciegas sin conocer las actas después de 4 meses de las elecciones presidenciales. También Estados Unidos se vio obligado a rectificar anteriormente tras su apoyo a Juan Guaidó, que se autoproclamó en una plaza de Caracas y ahora parece que está dispuesto a transitar por la misma vía. El acto de promesa de la nueva presidencia de Nicolás Maduro está previsto para el 25 de enero, por lo que se espera que hasta la fecha los aliados de la oposición venezolana, como es el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, usen toda su capacidad diplomática. En respuesta a Estados Unidos, el canciller venezolano Iván Gil Pinto ha manifestado que del único lugar del que no se vuelve es el ridículo y señala que Estados Unidos vuelve a hacerlo con lo que ha llamado un Guaidó 2.0. Sobre Ucrania, Biden ha aprobado el envío de minas antipersonas a Zelensky, según han reportado varios medios estadounidenses. Por su parte, Reino Unido y Francia se han mostrado también dispuestos a que Ucrania use sus misiles de largo alcance en territorio ruso, como autorizó ya Estados Unidos varios días atrás. Los países nórdicos han hecho un llamamiento a su población para prepararse para una posible guerra con Rusia. El Kremlin ha avisado de que responderá con misiles nucleares a los ataques y que responsabilizará de ello a la OTAN. Por si fuera poco, la jefa de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, la eurodiputada Iratxe García, ha dado un encendido discurso belicista en la Eurocámara. Iratxe García dice que Ucrania necesita armas porque las guerras no solo se ganan con el poder de la palabra. Pero como es mejor verlo a que te lo cuenten, véanlo ustedes con sus propios ojos. Señorías, no solo se trata de ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario, sino de apoyar a Ucrania con todo lo que sea necesario. Venzamos el mensaje derrotista de quienes piensan que Ucrania no puede ganar la guerra. Rusia ha perdido muchas otras guerras en la historia y en el pasado ya hubo potencias que claudicaron frente a otros menos poderosos. Y si en la Unión Europea siempre hemos dicho que ustedes están luchando por su libertad y también por la nuestra, tenemos la obligación de prestar a Ucrania toda la ayuda política, militar, financiera y humanitaria hasta la victoria final. En esta misma línea belicista, los gobiernos de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido han emitido un comunicado en el que piden más armas y más presupuesto para Ucrania. El comunicado suena a una declaración de guerra en toda regla. Acto seguido, España y Estados Unidos han comunicado que cierran sus embajadas por el temor a un ataque aéreo de Moscú en respuesta al ataque de Ucrania con misiles de largo alcance estadounidense. Vamos ahora con el reportaje de nuestra compañera Sasi Alejandre, que ha estado hablando con Elvira Lindo por el 30 cumpleaños de Manolito Gafotas. Estamos aquí afuera de la librería La Mistral en el centro de Madrid para la rueda de prensa de Manolito Gafotas en su 30 aniversario, en su 30 cumpleaños, y vamos a hablar con la autora Elvira Lindo. Elvira, cuéntanos cómo se ve la solidaridad a través del universo de Manolito justo en un mundo en los 90s en donde parecía que la solidaridad como valor se quedaba un poco desprestigiada. Pues tienes mucha razón, los años 90 no fue una década en la que la solidaridad fuera una virtud colectiva muy aplaudida. En el caso de Manolito era todo lo contrario y era una de las cosas que yo creo que llegaba a los lectores, pero el hecho de que fuera un niño de barrio, de clase trabajadora, con una familia con problemas económicos, con un entorno donde los vecinos se conocían y todo eso, ¿qué es lo que consiguió? Pues que había chavales de fuera de Carabanchel, de fuera de Madrid, de fuera de España, que quisieran venir a ver ese barrio donde la gente tenía tanta relación unos con otros. ¿Cuál es la importancia precisamente de tener un héroe, un personaje de clase trabajadora, cuando parece que la mayoría no lo son? En 1994 fue muy chocante, incluso pues había quien lo miraba con condescendencia, como si fuera algo... Bueno, de hecho, a veces consideraban, se miraba tan poco hacia la clase trabajadora que parecía que lo trataban como si fuera algo lumpen. Que es alucinante. Yo creo que explotó la burbuja cultural, literaria que había entonces, que fue, también hubo burbuja inmobiliaria, pero en el mundo cultural todo estaba muy sobrepasado, como de un lujo
que no correspondía. Manolito cuenta el mundo a través de su barrio. Entonces ahora pues se daría cuenta de cómo su barrio, sobre todo Carabanchel Bajo, está empezando a ser sometido a una gentrificación, cómo se están comprando edificios enteros. Elvira, ¿cómo crees que a través del universo de Manolito se resignifica el barrio como espacio político? ¿Cuál es la importancia del barrio? Es esencial, es como cuando se habla de territorios míticos, se habla siempre como de pueblos perdidos, casi siempre se ha hablado como de unas zonas rurales con determinados problemas, con magia. En Manolito el territorio es muy urbano y es el alma de los barrios lo que sale. Yo creo que así empieza el libro. En mi barrio Panaderías está mi colegio. Está muy marcado por el barrio. En aquel barrio había gente colgada que atracaba con una jeringuilla. Eran los tiempos de ese tipo de atracos callejeros, del SIDA, de la amenaza de los que tienen mucho dinero a los que no tienen nada, sigue estando ahí. Ahora con grandes inversoras comprando edificios enteros en esos barrios. O sea que digamos que en los barrios es donde se está cociendo, no ya a fuego tan lento, el futuro, nuestro futuro, malentendido. Parecía que el personaje era un personaje lumpen, que viviera en un mundo desconocido. Y claro, yo decía, a ver, no es desconocido para mí, yo he sido adolescente en ese mundo. Carabanchel, como fui el otro día, y no me resulta extraño, veo gente más solidaria que en otros sitios, que en otros barrios de Madrid. Hay un centro donde han ubicado a menores inmigrantes y en el barrio les hicieron un acto de bienvenida. Dime tú dónde ocurre eso en el centro de Madrid. En fin, les seguiremos contando. Con eso terminamos por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora mismo en sus pantallas para que sigamos trayéndoles cada día estas noticias. Regresamos mañana a la misma hora y en el mismo sitio con más y ya veremos si mejores. Sean felices.